Saludamos por ahí a la maestra Sandra Ceseña, a la maestra Mariana I, a la maestra Violeta, a la maestra Laura Itzel, al maestro Manuel Ángel, a la maestra Niebla y a quienes se siguen sumando en el inicio de esta sesión, segunda sesión sincrónica de un curso en el que estamos reflexionando sobre la salud de todas y todos nosotros. Esta tarde saludo al maestro José Benito León. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Y damos la bienvenida a todos los maestros para continuar en esta acción formativa, donde vamos a hablar y reflexionar sobre nuestra salud mental. Damos la bienvenida a todos los maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación indígena, educación física, a todo el cuerpo directivo de supervisión, de asesoramiento, que el día de hoy, en esta tarde, nos estamos uniendo para comenzar. Esta es una acción formativa que llega hasta ustedes gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Y es una acción en la que insistimos, reflexionamos sobre la salud y bienestar emocional de las maestras y los maestros de educación básica. Nos da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Natanael Rivera y hoy, como les decía, tendremos esta segunda sesión sincrónica que arrancamos rápidamente porque tenemos varias cosas que hacer. Así que les vamos a pedir, por favor, maestras y maestros, algo importante. En primer lugar, por ahí manténganse sentaditas y sentaditos muy tranquilas, muy relajados. Recuerden que no vamos a estar tensas y tensos para la información que vamos a comentar esta tarde. En segundo lugar, también les invitamos a tratar de que los saberes que el día de hoy vamos a reflexionar, pues sirvan para que ustedes los puedan desarrollar ahí en su vida diaria. Y finalmente, quisiéramos agradecerles, maestras y maestros, que en la medida de lo posible nos apoyaran por ahí con sus camaritas encendidas. Eso nos motivaría mucho al ver sus reacciones, al ver sus caras. Y bueno, también así podemos compartir un poco un intercambio de miradas, aunque sea de manera virtual. Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros. También les recordamos que por cuestiones de seguridad es muy importante que no compartamos nuestros datos personales en el chat. Ya para eso nos registramos al iniciar esta sesión sincrónica. No es necesario que hagamos pase de lista a través del chat. Eso sí, el chat queda abierto para cualquier duda, comentario o intervención que nos quisieran formular. Pues vamos a comenzar, maestro Benito, con esta segunda sesión sincrónica. Vamos a compartir el material de esta tarde. Pues, maestras y maestros, como les decía, es un curso que está pensado en la salud y el bienestar emocional para ustedes, maestras y maestros de educación básica. Aquí nos referimos de manera muy común al personal docente, pero también, como lo comentaba el maestro, pues hablamos del personal directivo, de las maestras y de los maestros que asesoran a las zonas escolares, de los supervisores, en fin, de quienes seamos agentes educativos en la educación básica. En la sesión anterior, maestras y maestros, revisábamos tres grandes ideas. La primera es que en el contexto de la nueva escuela mexicana, la salud de nosotras y de nosotros como docentes es muy importante. Más que nunca se ha reconocido que la labor transformadora de una maestra o de un maestro tiene consecuencias en la salud. Evidentemente nos enfrentamos a condiciones de práctica docente complicadas, ya sea por las condiciones geográficas en donde se encuentra la escuela, por las condiciones de convivencia social en las que trabajamos, por las características socioeconómicas, incluso por las condiciones de infraestructura de las escuelas. Todo eso puede tener un efecto en la salud que experimentamos. Y por eso la nueva escuela mexicana, desde la Ley General de Educación, plantea la importancia de formarnos en comunidad para tratar de prevenir, pero también reducir los efectos de estas situaciones que están presentes en nuestra práctica y que obviamente pues pueden alterar nuestra salud mental. La segunda idea con la que abrimos la sesión pasada tiene que ver con la definición de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud la propone como un estado de equilibrio entre condiciones físicas, entre condiciones ambientales,
entre condiciones psicológicas, pero también entre condiciones sociales. ¿Esto qué significa? Bueno, que la salud mental no es exclusivamente resultado de una situación o de una sensación de bienestar fisiológico o biológico, sino de una suma de factores que al final nos permiten llegar a que el funcionamiento mental sea óptimo. Hablamos un poco acerca de lo que significa el concepto de mente. Decíamos que es difícil definirlo, pero podríamos comentar que la mente es una cualidad que ustedes, que nosotras, que nosotros tenemos aquí. Mente es el resultado de todo un conjunto de procesos orgánicos y ese conjunto de procesos nos permite, nos equipa, nos facilita dos grandes objetivos en la vida. El primero de ellos es adaptarnos, es decir, ajustarnos a las circunstancias que todos los días estamos experimentando y especialmente a las circunstancias que son un poco más complicadas de sobrellevar. Los procesos mentales también nos permiten desarrollar un proceso al que las psicólogas, los psicólogos denominan continuidad. Es decir, una vez que logramos ajustarnos a una situación, podemos seguir con nuestras vidas. Eso es la continuidad. Y la adaptación y la continuidad son dos funciones de la mente. Es difícil definir cómo funciona la mente, pero podríamos decir que en principio la mente se activa gracias a los estímulos que se reciben del contexto, del medio, de las situaciones, de las condiciones en las que trabajamos o en las que vivimos o en las que desempeñamos nuestras actividades recreativas, deportivas. Ahí están todos los estímulos. Y esos estímulos tienen un impacto en nuestro mundo interior. Este mundo interior que de primera mano recibe información a través del sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de procesar la información que viene del medio y de derivarla a distintos canales para que de esa manera podamos responder al medio. Algo muy importante, el proceso mental no se reduce solo al funcionamiento del sistema nervioso, pero sí es el sistema nervioso el que nos sirve de un conductor entre la realidad, lo que está fuera de nosotros, y nuestro mundo interno. En la sesión anterior hablábamos de este mapa y les planteábamos cómo todos los estímulos que están allá afuera se reciben primordialmente por un sistema de vigilia, un sistema que nos permite focalizar la atención en aquellas cosas que están pasando. Y este sistema está integrado por un grupo o un conjunto de neuronas que reciben el nombre de sistema articulador ascendente, el famoso SAR, Sistema Articulador Ascendente. Esta red de neuronas nos permite, fíjense bien, varias cosas. La primera de ellas es enfocarnos en los estímulos que son importantes. La segunda, lo voy a proyectar aquí, fíjense bien, nos permite, una vez que nos enfocamos, dirigir esa información a los núcleos más centrales en la parte frontal de nuestro cerebro para poder lograr ahí analizar estos estímulos. Al analizar estos estímulos, gracias a las funciones cognitivas superiores, desarrollamos creencias. Y al desarrollar creencias, pues obviamente podemos tomar decisiones para comportarnos. Y al tomar decisiones para comportarnos, pues nos hacemos más o menos conscientes de lo que está pasando allá afuera. Así es como funciona nuestro interior. En el mapa que les estoy presentando ahí, vean, tenemos diferentes niveles. El nivel activador del sistema reticular y cómo a partir de este nivel vamos ascendiendo cada vez más a un nivel de conciencia más profundo o un nivel de reflexión más profundo. El gran problema, maestras y maestros, es que este funcionamiento se altera si las condiciones externas son complicadas. Porque obviamente este procesamiento interno que parece tan sistemático, tan regulado, pues no puede procesar estímulos que vengan de forma desorganizada del medio. Y es ahí
cuando ocurre una condición a la que llamamos estrés. El estrés es el nombre que se le asigna a ese mal funcionamiento del sistema mental que se debe precisamente a que las condiciones en las que vivimos pues están ofreciendo estímulos que están desorganizados, que no comprendemos, que quizás son muy intensos, a los que tal vez no nos habíamos enfrentado o que son estímulos que definitivamente aparecen como difíciles de manejar. Cuando el estrés es demasiado alto, también lo revisábamos en la sesión pasada, pues experimentamos consecuencias en diferentes áreas. En lo físico, por supuesto, en lo psicológico, en lo emocional, pero también en lo social. Y concluíamos la primera sesión hablando de algo importante. Sí, la lógica es esta. Si el funcionamiento interno está afectado por lo que pasa allá afuera, entonces la lógica me diría que mi primer paso para controlar el estrés implica tener conciencia de lo que está pasando afuera. Maestras y maestros, en muchas ocasiones nosotras solo vivimos con los efectos de las situaciones. Es decir, empezamos a decir, ay, hoy me siento muy cansada o muy cansado, pero no sé por qué. Hoy me duele mucho la cabeza. Seguramente ustedes, alguna o alguno por ahí anotará en el chat, hoy llegó y le dijo a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio, a su mamá, a su papá, a su gatito, a su perrito, hoy me fue mal, hoy me duele mucho la cabeza, ¿no? Y ya, y lo dejan pasar. O quizá dicen, hoy me levanté con una sensación extraña, como que no tengo muchas ganas de hacer nada, ¿sí? Algunos más dirán, bueno, hoy sentí una sensación como de enojo, como que algo no está bien en mi vida y no sé qué hacer. Noten ustedes, experimentamos los efectos de lo que anda mal afuera, pero difícilmente nos detenemos a saber qué es lo que lo está causando, ¿sí? Es muy importante, maestras y maestros, que el primer paso para tratar de controlar las respuestas de estrés esté dado por una pausita y que tratemos de entender por qué estamos experimentando esta sensación interna. ¿Por qué estoy pensando de esa manera? ¿Por qué siento que me falta energía? Y a esto le vamos a llamar análisis de la situación o análisis de la historia. Ese es el primer pasito, maestras y maestros, con el que concluimos la semana pasada. E insisto, este es un paso fundamental porque no podemos saber, les voy a poner un caso, no somos autos, ¿verdad? No somos máquinas, pero si de pronto ustedes van manejando su auto y escuchan un ruido, ¿sí? Lo primero que buscan hacer es tratar de explicar qué está causando ese ruido. No lo dejan nada más ahí y dicen, ay, bueno, ya se le va a pasar mañana. Oh, definitivamente eso puede ser un riesgo de seguridad o puede ser una falla que después salga mucho más caro de responder. Siempre tenemos que buscar cuál es la causa. Y algo muy importante, maestras y maestros, cuando experimentamos una situación de malestar interna, cansancio, eh, un pensamiento extraño, una emoción difícil de manejar, lo primero que hacemos es decir, es mi culpa, algo hice y por eso me siento así. Ese es un grave error, maestras y maestros. Cuando experimento una sensación complicada, lo primero que debo hacer es preguntarme, ¿qué es lo que pasa afuera que me hace sentir de esta manera? No significa que nos estamos quitando alguna responsabilidad. Significa que estamos siguiendo la lógica del funcionamiento mental. Si me siento desequilibrada o desequilibrado es porque una situación está generando un efecto complicado en mi sistema mental. ¿De acuerdo? Por eso, en esta sesión, maestras y maestros, trataremos nuevamente de regresar al análisis de la situación, pero también tendremos la oportunidad de hablar de algunas estrategias importantes
especialmente estrategias que son conscientes, que son cognitivas, estrategias que tienen que ver también con el conocimiento de nuestro cuerpo, la clarificación de nuestra personalidad o de nuestros sentimientos, y por ahí que lo iremos también llevando un poco más la siguiente sesión, el conocimiento de nuestro lado espiritual, que insistimos, no significa un lado religioso necesariamente, lo incluye, pero no es todo, se refiere a estas condiciones de valores, a estas condiciones éticas o estas condiciones morales con las que vamos desarrollando el sentido de nuestra vida. Eso es lo que haremos en este módulo 2. ¿Qué aprenderemos, maestro? A afrontar el estrés para nuestra salud mental y mejorar la práctica docente. Así es como se titula el módulo 2 que vamos a arrancar a continuación. El objetivo de este módulo, maestras y maestros, es que una vez, ¿no?, identificada la situación que produce estrés, pues tengamos herramientas que nos permitan afrontarlo. Fíjense bien, estamos hablando de afrontar, de ponernos no solamente a la defensiva, sino también de actuar para que de esta manera podamos reducir los niveles de estrés. Esos son los temas que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el afrontamiento? Vamos a definir a qué nos referimos con afrontamiento. El afrontamiento como un recurso para el cuidado de la salud mental en las y los docentes, las técnicas cognitivas y las técnicas psicofisiológicas. A afrontar es una palabra con origen latino que significa literalmente hacer frente a algo. Cuando detectamos una situación de estrés, debemos hacerle frente. Es el primer principio para reducir el estrés, maestro. No dejar pasar las cosas. No dejar pasar las cosas. Porque así como esa falla del vehículo, ese ruidito que está haciendo, lo dejamos pasar, la falla puede irse complicando. Eso mismo ocurre si dejamos pasar una señal de alerta de nuestro organismo. Afrontar entonces implica hacerle frente a algo. Justamente el que hacer frente a esta situación, afrontar, nos ayuda a reducir respuestas del estrés, que como en el módulo anterior escuchábamos, se manifiestan a través de fisiológicas, físicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo vamos a reducir esas respuestas de estrés? Utilizando estrategias. Estrategia significa plan para actuar. Los planes para reducir el estrés reciben el nombre de estrategias de afrontamiento, es decir, planes para hacer frente a las situaciones de estrés. Las estrategias de afrontamiento se aprenden. No nacemos con ellas, maestras y maestros. Esto es muy importante. Y en esto vuelvo a una idea que les mencionaba hace rato. Cuando estamos experimentando una situación de cansancio, una situación de un pensamiento reiterativo, una situación de no tener ánimo para enfrentar la vida, decimos, uy, ya tengo depresión, seguramente estoy mal. Lo primero, insisto, es mirar hacia afuera. Antes de mirar hacia afuera, hacia adentro, perdón, hay que mirar hacia afuera. Y hay que entender, maestras y maestros, que las estrategias de afrontamiento no vienen equipadas en nuestro software como personas. Las estrategias de afrontamiento se aprenden, así como aprendimos a leer y escribir, así como nos enseñaron desde el preescolar a la importancia de saludar a las otras niñas, a los otros niños, de convivir, de compartir, así como en la primaria comenzamos a resolver operaciones matemáticas un poco más complejas, las estrategias de afrontamiento se deben enseñar, no aparecen naturalmente, ¿sí? Pero estas estrategias, maestras y maestros, dependen en primer lugar del modelado. Eh, no podemos solamente leer una estrategia de afrontamiento, ahora las vamos a conocer, algunas de ellas, si no vemos primero a alguien que las esté desarrollando o a alguien que nos esté guiando, ¿sí? Necesitamos a un modelo para aprender la estrategia. En segundo lugar, necesitamos también la repetición. Las estrategias de afrontamiento no funcionan si la leemos hoy,
y mañana ya la queremos poner en práctica y esperamos sentados, sentadas a ver el resultado. Necesitamos necesariamente repetir. Y además necesitamos un reforzamiento. Es decir, cada vez que desarrollamos una estrategia de afrontamiento, necesitamos buscar la manera de motivarnos para continuar utilizándolas. ¿De acuerdo? Las estrategias de afrontamiento siguen la misma lógica de cualquier proceso de aprendizaje: el modelado, la repetición y el reforzamiento. De alguna manera también una estrategia de afrontamiento es como una actividad física, ¿no? Cuando alguien va al gimnasio o está aprendiendo un deporte, no va a la primera clase y ya domina la actividad, ¿verdad? Algo importante, maestras y maestros, en muchos casos o en muchos momentos hay personas que llegan a asesoría psicológica y dicen, bueno, es que esto yo ya lo leí, ¿no? Ya leí cómo relajarme, ¿no? Descargué 20 videos, me leí 40 libros, ¿no? Eh, y además de que me leí 40 libros, me compré un tapetito muy cómodo, me compré una lamparita que me da calor, me compré mi difusor de aromas, ¿no? Pero pues no sé qué está pasando. Ah, bueno. Una estrategia de afrontamiento, maestras, maestros, es específica y es específica de acuerdo a aquello que queremos afrontar, ¿no? Por lo tanto, debemos tener conciencia de que una estrategia de afrontamiento debe ser intencional. Por ejemplo, maestras y maestros, si lo que me está causando un malestar tiene que ver con la interacción que tengo con mis compañeras o compañeros en el centro educativo, ¿sí? No voy a utilizar una estrategia de afrontamiento que solamente me permita relajar mi cuerpo. Ayuda, por supuesto, y de hecho es una que vamos a revisar. Tengo también que tomar estrategias que me ayuden a ocuparme de esa situación. Por eso en muchos casos las estrategias de afrontamiento no funcionan, porque utilizamos estrategias genéricas y no miramos cuál es la situación que nos está provocando ese estado. Le quitamos la intención. Y algo importantísimo, maestras y maestros, las estrategias de afrontamiento cuestan trabajo, sí, son imposibles, no. Si las repetimos, vamos a adquirir un dominio sobre ellas también. Si las utilizamos, los niveles de estrés van a disminuir considerablemente. La evidencia científica respalda este hecho. Pero hay algo que no podemos olvidar. Una estrategia de afrontamiento funciona si se hace voluntariamente. Y por hacerla voluntariamente, no me refiero a una condición de solo repetición o de intención. Me refiero a que efectivamente ponga empeño a su ejecución. Es decir, que vamos a verlo en un momento más. Si tengo que hacer respiraciones durante 5 segundos, si tengo que sentarme un momento del día a escribir una nota para analizar lo que estoy viviendo, pues tengo que hacer ese esfuerzo. Lamentablemente, el afrontamiento de las situaciones no viene en una pastillita, ¿no? Esa sería una salida fácil, tomar una medicación, ¿no? Para decir, bueno, ya con esto me siento muy bien. Y al final, aunque nuestro estado interno mejore, la condición no se va a ir. Esa estará ahí para toda la vida, ¿sí? Tampoco digo que no tomemos medicación cuando lo necesitamos. Sin embargo, también es importante enfrentar lo que está fuera. Voluntad significa que necesitamos ponerle un empeño extra. Algunos psicólogos, algunos psiquiatras dicen que la voluntad es la joya de la corona de toda la personalidad humana, porque aunque tengamos excelentes cualidades, una buena forma física, una buena posición económica, las mejores condiciones de existencia, si no tenemos voluntad, pues definitivamente no vamos a lograr absolutamente nada. Ahora van a decir, bueno, Natanael, y con esto nos estás quitando las ganas de hacer o de aprender estrategias de afrontamiento. Para nada, al contrario. Lo que estoy tratando de decirles es, ahí donde ustedes están, por ahí, yo veo algunas maestras y maestros que están
en la sala de su casa, otras están en su estudio para la actividad docente, algunas más las veo que están ahí en la cocina, algunas maestras y maestros están por ahí, los veo creo que en su recámara. Bueno, en ese lugar, en ese sitio, por supuesto que podemos desarrollar las estrategias de afrontamiento, porque además todas las estrategias de afrontamiento son materialmente gratuitas, ¿sí? No cuestan nada. Absolutamente nada. Las estrategias de afrontamiento son recursos con los que nosotros necesitamos construir para poder adaptarnos y continuar. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar para aprender las estrategias de afrontamiento? Bueno, hay dos condiciones muy importantes. La primera de ellas es que necesitamos, maestras y maestros, reconsiderar. Yo les quisiera decir, bueno, ¿cuántas y cuántos de ustedes, a ver, por ahí en el chat, escríbanme, maestras y maestros, ¿cuántas o cuántos de ustedes objetivamente o de manera decidida, más bien de manera decidida, cuántas y cuántos de ustedes están dispuestas o dispuestos a desarrollar, al menos durante esta semana, alguna estrategia de afrontamiento? Anoten en este momento en el chat la palabra yo, las personas que estén dispuestas. Ahí estoy viendo varias. Y las que dicen, no, Natanael, porque esto que me estás diciendo, pues nada más estoy aquí tomando el curso porque pues me gusta, pero no lo voy a poner en práctica. Quiero que esas personas escriban, estoy indecisa o indeciso. ¿Sí? Estoy indecisa o indeciso. Y ahorita no estoy viendo, miren, por ahí estoy viendo el chat y todos dicen yo, por ahí veo una carita con una gotita, ¿verdad? Yo, nadie me dice, ahí está, alguien me dice, la maestra María, yo estoy ya tomando acciones. Bueno, entonces este va a ser un compromiso. Lo primero, si es que aún no están todavía decididas o decididos a desarrollar estas estrategias, les voy a invitar a aplicar una estrategia que se llama reconsideración. ¿Sí? ¿Qué es reconsiderar? Reconsiderar significa revalorar nuestros pensamientos para hacer frente a las situaciones. Fíjense bien, yo no puedo desear un cambio, que en este caso sería reducir las condiciones de estrés, si antes no examino si quiero hacer este cambio. Reconsiderar significa identificar aquello que me impide hacer frente a las situaciones para que entonces pueda tomar decisiones. Las estrategias de afrontamiento, esencialmente, maestras y maestros, ya lo decía el maestro Benito, son planes de acción, pero al ser planes de acción son definitivamente planes de toma de decisiones. Yo les decía hace ratito, yo puedo aprender una estrategia de afrontamiento, pero como son intencionales, yo puedo aprender a respirar, a relajarme, pero si la situación afuera sigue mal, si no tomo cartas en el asunto para poder, pues ahora sí, ir a la batalla allá afuera, pues definitivamente las estrategias de afrontamiento no sirven para nada. Es un compromiso importante. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para reconsiderar mis pensamientos? Esto es un ejercicio muy sencillito, maestras y maestros. Primero, repensar es un ejercicio cognitivo e implica primero identificar qué es lo que ignoro de mí en términos de mi funcionamiento mental. Porque, fíjense, maestras y maestros, comúnmente, pues nosotras andamos ahí por la vida, ¿no? Podemos decir, no, pues yo soy Natanael y pues yo soy psicólogo y pues me gusta mi trabajo y me gusta ir al cine y ahí voy por el mundo. Pero definitivamente nunca nos preguntamos qué se me dificulta enfrentar, ¿sí? ¿Qué se me dificulta enfrentar?
A veces, cuando las personas llegan a asesoría psicológica, hay personas que dicen, es que yo soy muy fuerte, hago ejercicio, tengo un carácter duro, mamá y papá me enseñaron a ser una persona que expresa sus emociones, pero que primero muestra un rostro de fortaleza. Sin embargo, tengo mucho temor a enfrentar la muerte de un ser querido, ¿no? Sobre todo cuando tienen algún familiar que vive alguna condición complicada. Y entonces estas personas, hasta que llega el evento, comienzan a identificar qué se les dificulta enfrentar. Algunas personas más dicen, bueno, yo soy una persona exitosa en lo profesional, tengo a mi familia, me ha ido muy bien pues en las posiciones en mi trabajo, no sé, ustedes como docentes tal vez han aprobado los exámenes para tener algún nivel, no sé, de carrera, del servicio profesional docente, ahora de la UCICAM, ¿no? Y dicen, pero descubro que tengo mucho temor a enfrentar el rechazo de mis compañeras, el rechazo de las familias, de mis alumnas o de mis alumnos. ¿Qué ignoramos de nosotras y de nosotros sobre lo que nos cuesta trabajo enfrentar? Esa es una de las primeras cosas que deberíamos preguntarnos en este ejercicio de reconsideración antes de las técnicas de afrontamiento. En segundo lugar, quien reconsidera para poder aplicar las técnicas de afrontamiento necesita tener humildad. Y tener humildad no significa, maestras y maestros, eh, evitar calificarnos, ¿no? Evitar mirar nuestro autoconcepto. Tener humildad significa que somos capaces de decir, pues efectivamente, que necesitamos algo que mejorar en nuestra vida. Porque en muchas ocasiones podemos aparecer o nos sentimos como personas altamente capaces, altamente suficientes, pero no reconocemos muy bien algo que nos afecta. Por ejemplo, eh, parte de mi trabajo también lo he desarrollado como asesor y a veces a las maestras y a los maestros nos cuesta mucho que alguien nos diga o nos sugiera cómo hacer algo de nuestro trabajo. En algunos casos nos agrada mucho que nos recuerden que hay ciertas reglas que debemos seguir, ¿verdad? La escuela puede ser un espacio flexible para algunas cosas, pero no deja de ser un espacio con normas. Y a veces nos cuesta un poco mirar que necesitamos mejorar algunas condiciones de la práctica docente. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo, maestras y maestros, el poder acercarme a las compañeras y a los compañeros para poder convivir con sus experiencias, no, no para escucharlos, sino para poder aportar o ofrecer algo para ellas o para ellos. Eso me costaba mucho trabajo, hasta que con el tiempo y con la experiencia en las escuelas, las maestras y los maestros pues me enseñaron cómo podía convivir con ellas o con ellos. Pero necesitamos siempre humildad para saber qué necesito mejorar. Cuando reconsidero lo que necesito, también debo pensar lógicamente. Eh, es decir, lógicamente significa recordar que todo lo que hacemos en nuestra vida sigue una intención, ¿no? Tiene causas, tiene efectos. Pero si yo pienso, bueno, no sé qué debo reconsiderar o no sé qué me hace falta saber de mí, bueno, ahí está la curiosidad. Pregúntense, pregúntense, ¿no? Porque a lo mejor en un primer ejercicio decimos, no, pues parece que yo no necesito mejorar nada, ¿no? Entonces hay que echar mano de la curiosidad como una herramienta que me permita saber qué es lo que sí necesito mejorar. Ser realista es muy importante, maestras y maestros. Es decir, el equilibrio de la salud mental implica entender que nunca voy a controlar todas las cosas. Más bien, voy a controlar ciertas circunstancias hasta cierto punto. Y que siempre habrá condiciones en el contexto que me produzcan alguna situación estresante. ¿Sí? Por lo tanto,
si yo quiero hacer un cambio personal, pues necesito también ser realista. No puedo decir, mi cambio personal es convertirme en la persona más sofisticada y a la que nada le haga daño. Eso es imposible. Hay que tratar también de persuadirnos, es decir, cambiar creencias arraigadas. Si pienso que soy una persona, esto es común, ¿no? Y me ha tocado mirarlo así. Hay personas con mucha edad y con mucha experiencia, bueno, con mucha edad no hay mucha experiencia, pero vamos a suponer, hay personas entre los 50 o 60 años que dicen, bueno, yo ya viví mucho, yo ya lo sé todo, ¿no? Y hay personas muy jóvenes que dicen, bueno, yo no lo he vivido todo, pero como he leído mucho, ya sé mucho sobre la vida. Pues, esto no siempre ocurre así. Esa es una creencia arraigada, pues, a la que debemos siempre separarnos, de la que debemos separarnos. Todos los días son una lección en la vida, ¿sí? Así tengamos 100 años o así tengamos 15, 20 o 30 años, todos los días estaremos aprendiendo una nueva lección. Por lo tanto, creencias arraigadas, pues hay que comenzarlas cuando menos a identificarlas. Hay que estar abiertos, abiertas a debatir con nosotras, con nosotros, pero también con el mundo, porque cuando desarrollamos las estrategias de afrontamiento, maestras y maestros, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos tenemos que ir a hablar con la persona que nos está haciendo daño y pues explicarle que hay ciertas maneras de su comportamiento que tal vez nos están afectando. Y eso no es algo sencillo, pero hay que estar abiertas o abiertos a esto. Hay que motivarnos constantemente a reflexionar y esto tiene mucho que ver con uno de los principios de las estrategias de afrontamiento, reforzarnos, es decir, continuamente insistirnos de manera interna. Esto es para mejorar, esto es para lograr un estado de salud más equilibrado, esto es para que mi práctica docente sea todavía mejor. Y por supuesto, maestras y maestros, pues identificar las condiciones de nuestra personalidad que nos ofrecen seguridad psicológica. Todas y todos tenemos ciertas maneras de ser que nos dan seguridad. Por ejemplo, hay personas que son muy extrovertidas y saben que a donde llegan, como fácilmente se pueden comenzar a llevar con otras personas, saben que esa es una herramienta poderosa. Hay otras personas que hablan muy bonito, ¿no? Y saben que el discurso es la herramienta poderosa para la interacción. Otras personas dicen, bueno, yo soy una persona muy seria, me veo muy intocable prácticamente. Ese es mi recurso para interactuar con las personas. Bueno, hay que aprender a identificar nuestros rasgos de personalidad para que de esa manera, maestras y maestros, también sepamos cómo utilizar las estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Y parte de ahí, perdón, maestro, es el autoconocimiento que debemos visualizar también, ¿no? Para aprender esas estrategias de afrontamiento, primero hay que decir que estas dependen de nuestras cualidades y de nuestra personalidad, ¿no? Evidentemente, cuando enfrentamos una situación, respondemos de acuerdo con las formas aprendidas previamente, con los recursos que tenemos previamente ya establecidos. Y que en el afrontamiento es necesario identificar cuál es nuestro estilo de personalidad para saber cómo vamos a manejar la situación. Ahora, maestras y maestros, la personalidad, como lo decía el maestro, son estas configuraciones. Así es, en psicología usamos la personalidad para referirnos a la manera en que nos configuramos como persona, nuestras formas de pensar, sentir y actuar, ¿no? Configuraciones estables, esa es la personalidad. Ahí, maestras y maestros, en el aula virtual está un esquema que nos ayuda a saber más o menos cuál es nuestra personalidad. Insistimos, esto es importante. Hace rato les decía, las estrategias de afrontamiento son intencionadas y son intencionadas en dos sentidos. El primero es que necesito saber qué cosa de la situación me está provocando una situación de desequilibrio. Y la segunda es que necesito saber cuál es mi estilo de personalidad, porque puede ser que la situación no esté compensada por una condición de mi personalidad, ¿sí? Y cuando estas dos cosas no combinan, pues la situación de desequilibrio se hace más grande. Les voy a poner un caso. Vamos a suponer que mañana alguna o alguno de ustedes les dice su directora o director, ¿sabes qué?
necesito que te vayas a dar un curso para las familias, ¿sí? Y algunos dirán, ah, bueno, pues el director o la directora me lo puso difícil porque hoy en la tarde tengo mucho que hacer, pero pues mañana voy, me planto y les doy el curso a las mamás y a los papás. Otras personas dirán, ay, no, un curso, es que a mí me da pena hablar en el público y cómo le voy a hacer. Noten ustedes, maestras y maestros, que aquí tenemos la misma condición, pero dos maneras diferentes de enfrentarlos. En las dos situaciones se produce estrés, pero quien se siente segura de tener los recursos para hablar en público tendrá un estrés que le hace ser productivo. Y quien no se siente con los recursos de personalidad para poder enfrentar la situación, entonces tendrá un estrés que le desequilibre mucho más, porque no hay correspondencia entre la demanda con lo que nosotras y nosotros podemos ofrecer. Para poder identificar cuál es nuestra personalidad, porque también seguramente nosotras y nosotros decimos, ay, pues mi personalidad es alegre, mi personalidad es triste, mi personalidad es melancólica, mi personalidad es extrovertida. Es difícil, la verdad, hacer un diagnóstico de la personalidad, pero sí podemos identificar algunas cualidades. Lo que nosotras y nosotros vemos en la pantalla en este momento es la configuración de personalidad que nos propone Eysenck. Eysenck es el psicólogo de la personalidad del que más se ha leído en toda la historia de la psicología, porque ofrece un modelo muy sencillito para entender nuestra personalidad, ¿no? No nos vamos a meter en la teoría, sino más bien en que este modelo nos sirva para entender la personalidad. Eysenck decía que la personalidad es como un eje de coordenadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el centro de esta configuración hay un eje. El eje Y va de lo estable a lo inestable. El primer rasgo de nuestra personalidad es qué tanto nos sentimos con control sobre nuestra vida. El control inestable va hacia arriba, el control estable va hacia abajo. Ahora, la pregunta es, ¿ser estables es mejor que ser inestables? ¿O ser inestables es mejor que ser estables? La verdad es que no lo sabemos, porque en algunas situaciones es mejor la estabilidad y en otras es mejor la inestabilidad. Ahorita vamos a ver. Como decir si soy estable o inestable no me arroja mucho sobre mi personalidad, Eysenck le agrega otra dimensión, que es el eje de las X. ¿Qué tanto interactúo con las personas o tengo energía para actuar con las personas? Es decir, ¿soy más extrovertido o soy más introvertido? Y de la combinación de estos cuadrantes podemos tener personalidades que son extrovertidas inestables, ¿sí? Es decir, que tienen mucha energía para actuar con el mundo, pero tienen poco control. Tenemos, ese es el cuadrante 1. El cuadrante 2, tenemos personalidades introvertidas, ¿no? La energía va hacia adentro, ¿no? Estamos a lo mejor un poquito más, no ensimismados, pero sí más contenidos, introvertidos, inestables, ¿no? Más contenidos y siento poco control sobre la vida. Ese es el eje 2. Tenemos el tipo de personalidad introvertida y estable, es decir, tengo energía contenida para mí, pero me siento con control sobre las cosas. Y el tipo de personalidad número 4, extrovertida, mucha energía hacia afuera, pero muy estable también. Ahora, para saber, maestras y maestros, para saber en qué dimensión me encuentro, lo que EINSEC nos propone, por supuesto hay un test, pero de manera muy rápida, lo podemos hacer así. Ustedes, maestras y maestros, primero díganme, en el eje de lo extrovertido o de lo introvertido, ¿sí? Eje de extroversión. Vamos a ver con qué adjetivos se califican más. Vamos a ver los verdes. Inquietos, agresivos, excitables, volubles, impulsivos, optimistas, activos o susceptibles. Si tienen 3 de estos adjetivos, poquito ahí, pongan atención.
recuerden, estamos primero viendo si somos extrovertidas, extrovertidos, o son más despreocupadas, sociables, expansivas, o sea, con mucha energía hacia afuera, que llegan a un lugar y dicen, pues son el alma de la fiesta, locuaces, vivaces, adaptables, animadas, personas líderes. En donde hay cuando menos 3 adjetivos. Si de pronto dicen, bueno, tengo 3 de arriba y 3 de abajo, ¿en cuál grupo se identifican más? ¿Sí? Anótenlo. ¿Son extrovertidos del tipo verde o del tipo coral? Me parece que podríamos decir es ese colorcito. Ahora vamos con el eje del control, maestras y maestros. ¿Cómo se consideran en el control? Vamos con los adjetivos azules. Imperturbables, o sea que nada les puede mover de donde están. Cuidadosas, precavidas, pacíficas, controladas, confiables, ecuánimes o pasivas. ¿Sí? O sea, tienen mucho control. O ansiosas, rígidas, soberbias, pesimistas, reservadas, insociables, calladas, caprichosas. Yo sé que este ejercicio pudiera para muchas personas decir, ay, bueno, ese señor nada más está ahí leyendo adjetivos y ¿cómo voy a saber? Pero recuerden, nos ayuda a identificar 2 grandes condiciones de nuestra personalidad. La energía que tenemos para vivir, extrovertida hacia afuera, introvertida hacia adentro, y el control que percibimos, muy estables, nada me mueve, o muy inestables. Ahora, maestras y maestros, así con estos ejes que analizamos, escríbanme ahí en el chat cuál es el rasgo o el estilo de personalidad con el que se califican. ¿Serán extrovertidos o inestables? A estas personas se les llaman coléricas. ¿Serán introvertidas inestables? Amarillas, ¿no? Melancólicas. ¿Serán introvertidas estables, flemáticas o extrovertidas estables? A estas personas se les llaman sanguíneas. Por ahí ya veo que, miren, extrovertida estable, por ahí alguien dice verde, o sea, colérica la persona. Muy bien, flemática. Ahora, estos calificativos melancólico, colérico, flemático y sanguíneo eran los tipos con los que los griegos calificaban la personalidad, pero Einstein los quiso retomar para definir qué rasgo califica más a una persona. Si decimos soy una persona triste, podríamos ahora de manera científica decir, pues somos introvertidos inestables, o sea, tenemos la energía contenida y vemos poco control sobre el mundo. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, por ahí está la maestra Maribel Sánchez que dice que es flemática, o sea, es estable, introvertida. La maestra, fíjense bien, es una maestra que se siente con mucho control en la vida, pero seguramente es una maestra que se va a su casa, que planifica muy bien sus actividades, que si va al consejo técnico, ella está poniendo atención, tomando sus notas, haciendo su subrayado, seguramente es de las que imprime la guía del consejo técnico, ¿no? Y la maestra está ahí muy ordenada, muy organizada, pero sería la maestra a la que si mandan a una reunión de madres y padres de familia, tal vez sienta mucho estrés por la condición de interactuar con familias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es malo tener alguno de estos estilos de personalidad? Claro que maestro, aquí es muy importante que ningún estilo, que quede muy claro esto, que ningún estilo de personalidad es mejor que otro. Todos tienen fortalezas y aspectos que mejorar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos conocido a la persona que es el alma de la fiesta? ¿No? Llega y todo el mundo quiere relacionarse con esa persona y uno se la pasa increíble, ¿no? Pero de pronto empezamos a escuchar, no, pues sí, es que se la pasa increíble, pero dejó el trabajo, ¿no? No, pues sí, es que es súper muy buena onda, pero si te dice que mañana te va a ver para ayudarte, no va a llegar. Es una persona extrovertida inestable. Estoy haciendo algunas generalizaciones y exageraciones si ustedes gustan,
Pero lo que quiero decir es que todas y todos necesitamos hacer una mejora en nuestras habilidades. Por ejemplo, yo me identifico con un tipo más flemático, soy más introvertido y más estable. Y cuando tengo que estar en un sitio en el que hay muchas personas, mucha gente me dice, bueno, pero pareciera que no te cuesta trabajo, pero por dentro sufro mucho el tener que relacionarme con las personas. Y sé que esa es un área en la que debo mejorar. Es decir, necesito transitar de la introversión a la extroversión, porque cuando me toque estar frente a un grupo de personas y en una situación que demanda la interacción, necesito una estrategia de afrontamiento apropiada. ¿De acuerdo? Ahora, la investigación nos dice, porque también no crean que nada más estoy aquí, les estamos inventando cosas. La investigación nos dice que algunos estilos se asocian con algunas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, las personas más inestables tienen estrategias que son mucho más variadas, pero son poco estructuradas. O sea, básicamente le apuestan al riesgo, ¿no? Tengo este problema, ¿no? Y tal vez es la persona que seguro nos dirá, hay que tomar al toro por los cuernos y ya, lo que sea. ¿No? Bueno, pues está bien porque estamos enfrentando, pero nunca es bueno nada más aventarse al riesgo, porque recuerden, las improbabilidades de que las cosas salgan bien, bueno, pues pueden ayudarnos, pueden hacernos también tener más consecuencias negativas. Las personas estables generalmente son muy estructuradas, ¿no? Nos cuesta movernos, nos cuesta cambiar y no es todo así en la vida. También hay que abrirnos al cambio. Las personas extrovertidas pueden usar estrategias que son muy impulsivas y no tan razonadas. Y las introvertidas exageran o exageramos y tal vez tenemos estrategias que son extremadamente racionales. Si ustedes se dan cuenta, ningún estilo es necesariamente malo. Todos los estilos se pueden complementar. No puedo cambiar mi personalidad en el sentido de que mañana voy a ser alguien diferente, pero una buena noticia es que sí puedo alterar la configuración. Puedo seguir siendo más introvertido la mayor parte del tiempo, pero también saber cómo ser extrovertido cuando la situación lo amerita. Por ahí me parece que tenemos una manita levantada. Vi que alguien levantó la manita. Me parece que era nuestra Judith. La maestra Judith. Maestra Judith anda por ahí. Usted levantó la manita. Sí, por ahí la vi, maestra, que levantó la manita. Castellanos. Adelante, maestro, ¿le escuchamos? Es que me fue por error, porque Ah, estaba tratando de leer, perdón. perdón, maestra Judith. Yo dije, ya hay algún problema con la maestra. Pero, maestra, qué bueno que está ahí. ¿Cómo va, maestra? ¿Nos vamos a Bien, explicar o no nos vamos a explicar? sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. muy importante porque pues son términos que nos hacen identificar nuestra verdadera personalidad, porque sí hay una combinación de todo. A ver, maestra, yo la noto nerviosa. Le causó nervios levantar la manita ahí y que le dedicáramos toda la atención? Sí, Ay, sí, maestra. A ver, maestra, ¿y usted en ese rango de la personalidad cómo se califica? ¿Más introvertida o más extrovertida? más introvertida. ¿Y más estable o más inestable? Pues es que tengo como combinación de entre estable o melancólica, ¿no? Entonces, si es cuestión de sentarme a leer muy bien, después, ver con calma para identificar muy bien mi personalidad. Muy bien, maestra. Pero creo que, aunque la veo nerviosa, vean, usted está sabiendo controlar la situación. Muy bien, Pues maestra. sí, Ya la dejamos ahí, maestra Judith, ¿eh? Porque muy bien, maestra. Muchas gracias. Pero noten ustedes, es bien importante saber cuáles son las estrategias que nos hace falta aprender, porque esos recursos son indispensables para el afrontamiento. Tenemos por ahí la participación de la maestra Lorena. Maestra Lorena, ¿cómo está?
Adelante, maestra, la No escuchamos. quería quitarse el mood. Ah, Les saludo desde pues, con eso que no tenemos que decir datos. Una duda. Cuando yo estaba en la iglesia y era chiquita, nos enseñaron esa nomenclatura de de las cuatro categorías. Y obviamente desde muy pequeña sé que soy sociable. Sí, ya nací así. Pero si se fijan, podemos tener cualidades de todos, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido, como que no nos gusta etiquetarnos, ¿no? Como, ay, solo soy extrovertida, ¿no? Algunas veces somos súper introvertidos, ¿no? Bueno, y esa era mi duda, o sea, parte de nuestra personalidad es así, pero bueno, cuando estamos en sociedad, cuando estamos conviviendo con otros, pues realmente nos comportamos de diversas situaciones, las que se viven, o sea, hay lugares en los que por el tipo de personas que están, somos muy súper introvertidos. Me tocaba a mí, crecí en una familia bastante religiosa y obviamente nuestro comportamiento era totalmente extrovertido, no hablábamos por el tipo de que pues los adultos, ¿no? Y el respeto a los adultos. Y bueno, ya después cuando estás en otro lado ya te das cuenta que no eres capaz de hablar, de socializar, de preguntar, de bailar, hasta de cantar karaoke, ¿no? Entonces, esa es mi postura. Es en general, somos todo, la suma de todo, o sí es sano que nos digamos, bueno, sí, soy muy sociable, soy muy sanguínea, ¿no? Maestra, muchas gracias, maestra Lorena, y también por ahí la maestra Fabiola dice, yo siento que depende de las situaciones que se vivan. Eso es muy importante. Solo que, bueno, para empezar, no les estamos presentando este ejercicio para que digamos, bueno, me etiqueto de esta manera y ya no voy a poder salir de ahí. El maestro Benito lo decía con claridad, la personalidad es una configuración, es decir, es una manera que tengo de ser. ¿Sí? Una manera que tengo de ser, pero aquí lo importante es eso. Hemos pensado en muchos momentos, y de hecho la psicología así lo pensaba, que teníamos una personalidad que no va a cambiar. Y por el contrario, las personas no somos seres que nos mantengamos estáticos. Tenemos la posibilidad de agregarle a esa configuración nuevos añadidos, como si fuéramos a una tienda de apps y le tuviéramos que poner varias apps a nuestra vida. El gran problema, maestras y maestros, y ese es el punto, y por eso les presentamos esta idea, es que a veces no sabemos ni qué sistema operativo tenemos, ¿no? Ni cuánta capacidad nos queda, ¿no? Ni qué aplicación necesito, ¿sí? Por ejemplo, luego me ha pasado, tengo un teléfono y viene con miles de aplicaciones y yo digo, bueno, yo no quiero jugar Candy Crush, yo no quiero tener ahí la aplicación para que me diga cómo convertir dólares a pesos, ¿no? Yo lo que necesito nada más es ahí una calculadora y que me llegue el WhatsApp, punto. Y a veces no somos conscientes de la configuración más típica, porque eso sí, gracias a lo que nos han enseñado, todas y todos tenemos maneras más o menos estables. Pero lo importante, maestras y maestros, es eso, que identifiquemos que tal vez en este momento me puedo definir más como introvertido, como decía la maestra Lorena, yo crecí a lo mejor en un ambiente pues menos sociable, pero con el tiempo fui agregándole estos elementos para que cuando se presenta una situación, pues no tengo ningún problema y puedo afrontar esa condición de manera más oportuna. De eso se trata este ejercicio de autoconocimiento, maestras y maestros, que si yo digo, bueno, a lo mejor ahorita soy muy extrovertido, pero no le he apostado también a estar un momento en el que me tenga que sentar a ser más autorreflexivo, que me siente un poco más a pensar sobre si he sido impulsiva o impulsivo en mis actos, ¿no? De eso se trata, de saber qué otras configuraciones vamos a agregarle. Y en ese sentido, maestras y maestros, es muy apropiado lo que ustedes comentan. Maestro Carlos, adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, maestro, lo escuchamos. Sí, mi comentario va en el mismo sentido, en saber cómo manejar cada uno de estos aspectos y manejar esta clasificación para estar consciente de nuestras emociones, de cómo actuar en diferentes escenarios y cuándo ponerlos en práctica, cómo manejarlos cuando estamos
frente a grupo, cómo manejar ante una situación con padres de familia, cómo manejarlos en un proceso de profesionalización de nosotros, que de momento podemos ser sociables, de momento podemos ser activos, optimistas, y no encasillarnos hasta un punto, ¿no? No quedar en esa casilla y poderlo utilizar, bueno, para mejorar en nuestra práctica, ¿no? Es correcto, maestro Carlos Isaac, muchas gracias. Ese es el sentido del ejercicio. Y en eso también quiero retomar, aprovechando el comentario del maestro Carlos, lo que comenta la maestra Wendy. Dice ahí, esto no es un diagnóstico de la personalidad, por supuesto, no lo es. Es solamente un ejercicio para que identifiquemos esas condiciones o cualidades que necesito irle agregando a la persona. Nos da mucho gusto que haya surgido esto porque es el punto darnos cuenta que no tenemos una condición rígida o estable. Sí, y esto es un hecho. Tenemos patrones que todo el tiempo vamos a ir manifestando. Y no se trata de quitar esa identidad, se trata de añadirle aspectos que nos sirvan a enfrentar las situaciones, como bien decía el maestro Carlos, para que también mejoremos en distintos aspectos de nuestra práctica docente. Bueno, maestras y maestros, eso es importante, ¿no? Decíamos, es importante que aclaremos muy bien cuáles son mis recursos personales y el ejercicio de autoconocimiento no es meramente un diagnóstico de salud mental, también eso es importante, maestras y maestros, es un ejercicio de saber, pues, qué tengo que hacer para enfrentarme en la vida. Por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Últimamente, digo, bueno, creo que estoy un poco desorganizado en mi alimentación, ¿sí? Y tuve que, dejaba de comer por grandes periodos de tiempo porque pues, le dedicaba tiempo al trabajo o me levantaba tarde y yo decía, bueno, creo que necesito apostarle a la nutrición. Yo la verdad es que nunca había acudido con un nutriólogo porque yo decía, bueno, es que esas personas seguramente quieren que baje de peso, yo no quiero bajar de peso ni quiero subir de peso, yo solo me siento mal, ¿no? Y entonces me hicieron un estudio que me ayudó a saber cómo debo comer. Yo, fíjense bien, podría estar aquí con ustedes dándoles recomendaciones, pero por otro lado tengo que aplicar estos elementos en mi vida. Necesitaba de ese complemento en mi forma de vivir. Necesitaba alguien que me dijera, Natanael, tienes que comer tantas veces al día porque muchas personas de tu edad a la larga comienzan a desarrollar picos de glucosa y se vuelven diabéticas o diabéticos, ¿no? Entonces, le tuve que añadir ese elemento a mi conocimiento personal, ¿no? Evidentemente yo no sé nada de nutrición en el sentido, ¿no? de crear una dieta, pero sabía que necesitaba recurrir a un profesional, a una profesional, ¿no? Entonces, de eso se trata, maestras y maestros, de que en el autoconocimiento tengamos luz, primero para saber qué estamos haciendo y luego saber a dónde vamos a pisar. Hace unos días, por ahí, la maestra Maritza Ramírez, la subsecretaria de Educación Básica, en una reunión comentaba esto a las maestras y a los maestros. El autoconocimiento es una luz, ¿no? Que nos dice cómo soy, ¿sí? Para saber qué cualidades tengo. Y el segundo paso es saber a dónde voy a pisar con esas cualidades que tengo, ¿no? Porque dice, bueno, a lo mejor yo sé que tengo una estructura muy fuerte, pero al final, allá afuera, hay algo que hace que las cosas se vayan cayendo. ¿De acuerdo? Pues maestras y maestros, vamos a seguir adelante. Vamos a presentar algunas técnicas. Ah, pero antes tenemos ahí en la pantalla una maestra, la maestra. Está Fabiola León. ¿La escuchamos, maestra? Sí, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta. Miren, tipos de personalidad, yo trabajo en preescolar. Acostumbro en el diagnóstico, a través de la observación, ubicar, por así decir, a mis alumnos para identificar el tipo de personalidad que tienen. Y lo comparto con las familias, con la mamá o papá, para que ellos me ayuden en ese aspecto a ver si están, por así decirlo, ubicados, ¿no? Bien ubicados. ¿Es válido así que a través de la observación como docente yo pueda ubicar a mis alumnos como parte de un diagnóstico para conocerlos mejor?
Gracias, maestra Fabiola. Recuerden, maestras, maestros, la personalidad, al ser una descripción de un conjunto de características, pues la forma más básica de poder definirla es a través de la observación. Si ustedes van con un psiquiatra o con un psicólogo para que les haga un estudio de personalidad, por supuesto les va a poner una evaluación. Y en esa evaluación lo que les va a preguntar es qué tanto hacen ciertas cosas, o sea, con qué frecuencia son personas a las que les gusta ayudar a otras personas, o con qué frecuencia se sienten con mucha energía para hacer las cosas, o con qué frecuencia les gusta utilizar el doble sentido. Lo que se examina es qué tanto hacemos algo, porque como la personalidad es un conjunto de comportamientos estables, entre más el profesional o la profesional puede identificar el mayor número de comportamientos o los que desarrollamos más frecuentemente, pues vamos a definir así la personalidad. Ahora, respondiendo a lo que decía la maestra, por supuesto que si observamos a nuestros alumnos por un periodo de tiempo, cuando menos unos 4 o 5 meses, sí podemos hablar de cuáles son esas configuraciones. Pero lo más importante, maestras y maestros, no lo hacemos como una forma de marcar un punto final. Es decir, si yo digo, ay, es que este alumno no es controlado, no significa que no va a desarrollar control. Por el contrario, si noto que hay un alumno que es demasiado extrovertido y que le cuesta pues autorregularse, pues evidentemente yo tendría que aplicar un procedimiento para poder apoyarle. O también eso puede ser un signo o una manifestación ya de alguna condición. Por ejemplo, se me ocurre en este momento del déficit de atención o de la hiperactividad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, maestras y maestros, que nuestros alumnos, nosotros también vayamos mirando esas configuraciones, pero insisto, no mirarla solo como una etiqueta que se detiene, sino como parte de un compromiso de seguir enriqueciendo, insisto, cómo somos para poder agregarles más elementos y poder tener la fuerza de enfrentarnos a más situaciones. Creo que tenemos por ahí a la maestra Jocelyn. Maestra Jocelyn, ¿cómo está? Hola, maestro, buenas tardes. Este, Hola. lo, lo que yo le estoy comprendiendo, bueno, de este curso tan interesante es que es para saber reconocernos, ¿no? Como docentes, saber reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades de nuestra personalidad o cómo nos expresamos o cómo tomamos las situaciones que se nos presentan dentro del aula. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer esa parte de nuestra personalidad, pues tenemos la capacidad de poder trabajar en ello, ¿no? Si, por ejemplo, somos muy, pues, muy enojones, o bueno, cambiar esa parte o poder, una estrategia para poder dominar esa parte de nuestra personalidad que nos afecta quizás en la forma como nuestros alumnos, pues nos ven o no nos tienen la confianza para decirnos ciertas cosas, ¿verdad? Es muy interesante su comentario, maestra. Y de hecho, precisamente es uno de los puntos clave de esta acción formativa. Si a mí me hace falta un recurso para enfrentar una situación, pues voy a sufrir más. Oh, les decía, si hay una situación que me estresa, porque en esa situación hay muchas personas reunidas y me mandan a mí a esa situación, pues voy a sufrir mucho. O si soy una persona más extrovertida que toma decisiones de manera muy impulsiva y me mandan a un lugar o debo tomar una decisión muy puntual, pues voy a sufrir mucho. Y cuando digo sufrir me refiero a que mi estado mental se va a desequilibrar. ¿Sí? Entonces, lo importante del comentario de la maestra Jocelyn es que precisamente necesitamos descubrir, maestras y maestros, este equilibrio, porque si no lo hacemos, entonces las situaciones a las que nos enfrentamos podrían llevarnos a experimentar niveles más altos de estrés o de malestar. Ahora recuerden, la personalidad, al final de cuentas, si bien es una configuración a la que se le pueden añadir más elementos,
sí o sí, en este momento tenemos ciertos patrones que nos definen de manera más estable en la vida, pero ahí no se termina la vida, ¿no? Las podemos enriquecer esas configuraciones para ir mejorando nuestras formas de trabajo. Por eso la importancia del autoconocimiento, por eso la importancia también, si es el caso, de recurrir a psicoterapia, asesoría psicológica, o a cualquier condición que nos ayude también a reorganizarnos y a reestructurarnos. Ahora, ya que conocimos un poco algunas ideas para identificar estas cualidades de nuestra personalidad, maestras y maestros, vamos a reconocer algunas técnicas. Recuerden, las técnicas cognitivas son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque primero nos ayuda a examinar la situación que se está presentando, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar y qué tendríamos que reconfigurar dentro de esa situación? Hace rato les decía, cuando experimentamos malestar, lo primero que hacemos es decir, ah, es mi culpa porque soy así. Y en relación con lo que estábamos mirando, si hoy me siento triste, no puedo decir, fíjense bien lo que voy a decir. No puedo decir, ah, es que soy de personalidad triste, por eso me siento triste. No, recuerden, sé que tengo rasgos que son más melancólicos, pero si hoy me siento mucho más triste, es porque algo allá afuera está creando un riesgo. Y las técnicas cognitivas nos ayudan precisamente a examinar estas situaciones. Una de las primeras técnicas que vamos a revisar es la técnica de la autoconversación. La autoconversación es uno de los procedimientos más utilizados en la llamada terapia racional emotiva que propuso su creador, el doctor Ellis. Y el objetivo es, maestras y maestros, que una vez que hayamos reconocido más o menos cuáles son nuestras cualidades o herramientas de personalidad, podamos reflexionar en las situaciones que estamos viviendo y en qué nos están haciendo reaccionar. ¿Sí? El ejercicio de autoconversación, si bien es simple en su organización, es profundo si lo hacemos de manera apropiada. El asunto es que nos detengamos un momento a reconsiderar las experiencias que estamos viviendo. Y para eso, maestras y maestros, como lo vemos ahí también en el material del aula virtual, primero vamos a necesitar una hoja de autoconversación. Esta hoja de autoconversación puede estar en una libreta, en un blog digital. ¿Y qué hacemos? Lo que sugieren los expertos de la terapia racional emotiva es que respondamos a 3 preguntas. Cada vez que yo sienta o experimente una condición complicada, me pregunte, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Y qué hice o qué no hice? Por ejemplo, si hoy me duele mucho la cabeza, voy a ponerles caso. Yo soy extrovertido, un ejemplo, soy una persona extrovertida con mucho control. Extrovertida y con mucho control. Ya sé que ahí están mis cualidades, pero hoy me duele mucho la cabeza, estuve en clase hoy, llegué a la casa y me siento sin ganas de hacer nada. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué sucedió hoy en la escuela? Me siento y tomo unos minutos para en la mente poder decir, bueno, a ver, llegué a la escuela, saludé a mis estudiantes, les pregunté si habían tenido la oportunidad de repasar algunas ideas de la clase anterior. Ah, pero me di cuenta, fíjense bien, me di cuenta que muchas y muchos de ellos, pues ya no tomaron en cuenta lo que revisamos, como si se les hubieran olvidado las cosas. Y vaya que esto da mucho coraje, ¿eh? Esto da mucho coraje como maestras y como maestros. Y eso fue lo que sucedió. Se dieron cuenta que sus estudiantes quizá no están tan motivadas o motivados por la escuela y por lo tanto, pues no se dan el tiempo para revisar sus apuntes o para repasar. ¿Qué pensé? Bueno, pensé que soy un mal maestro porque pues los buenos maestros saben motivar a sus estudiantes y si ellos no saben ahora ya algo que les enseñé, pues debe ser mi culpa. Puede ser que yo piense eso.
O puede ser que piense, ah, pues es que mis alumnos son las personas menos comprometidas del mundo y por lo tanto yo ya no voy a enseñarles nada, ¿sí? Fíjense bien cómo a partir de un hecho objetivo de la realidad, mis pensamientos pueden ser distintos. ¿Qué fue lo que hice o lo que no hice? Bueno, si yo estoy pensando que mis alumnas y alumnos están poco motivados, a lo mejor lo que hice fue repasar. Volví a comentarles sobre el tema. Si yo pienso que mis alumnas y mis alumnos pues no están motivados, tal vez lo que hice fue decirles, ah, pues les voy a encargar ahora un trabajo muy pesado, voy a desarrollar un proyecto muy complicado para que de alguna manera ustedes se vean obligadas y obligados a repasar ese tema. ¿Sí? Noten ustedes, ahí es en donde esta hoja de autoconversación me permite identificar mis ideas racionales e irracionales, ¿sí? Es decir, el hecho es estable, ¿no? Mis alumnas y mis alumnos no están motivados, eso no cambia, pero lo que pensé y lo que hice pueden ser condiciones en las que no hay correspondencia. Y a lo mejor por eso me duele la cabeza, porque lo que pienso es irracional y lo que hice o no hice también fue resultado de ese pensamiento irracional. Entonces, a lo mejor en otro momento, cuando yo veo esta hoja de autoconversación, digo, bueno, tal vez pueda haber otras ideas, a lo mejor no es que ellos no estén motivados, no es que ellas no estén motivados, a lo mejor hoy, como fue un día lluvioso, pues todas y todos estaban un poco, pues no sé, resistentes a ir a la escuela porque hacía mucho frío, o es que resulta que la semana pasada hubieron exámenes, ¿no? O fue la fiesta del pueblo y entonces vienen desveladas o desvelados. Y entonces empiezo a notar que hay otros pensamientos que pueden ayudarme a explicar lo que sucedió. Y esos otros pensamientos, en conjunto con los que tuve en el momento de la actividad, me hacen también pensar en otra forma de resolver esa situación. ¿Sí? Ahora, además de identificar lo que pasa, que me hace reaccionar de una manera o de otra, lo que me hace pensar esa situación y lo que hice o no hice, debo también pensar, maestras y maestros, en lo que siento. Como revisamos ya en el módulo anterior, las situaciones tienen el poder de alterar nuestro estado mental, aunque a veces no tenemos tanta conciencia de las situaciones que nos están molestando, sin embargo, nuestro cuerpo nos alerta con una respuesta emocional. Las emociones son signo de una alarma que nos está indicando que algo se está incendiando. Que estamos en riesgo. Y por lo tanto, maestras y maestros, ese dolor de cabeza con el que yo llegué hoy a casa es resultado de algo que pasó en la mañana, de un pensamiento que tengo y de una acción que tomé o no tomé. Pero además, para poder resolver esta situación, debo aclarar muy bien qué emoción estoy experimentando. Fíjense bien, es muy común que en los cursos sobre salud mental nos digan, bueno, tienes que aprender a controlar las emociones o a gestionar las emociones. Y esto es cierto, eso es muy importante. Pero la emoción, como lo decía el maestro, es solo un signo de que algo está pasando. Y ese signo, pues si hoy me siento enojado, eso no significa nada si no he reflexionado en las condiciones en las que estoy viviendo, ¿sí? Y entonces, cuando logro ponerle un nombre a esa emoción, tengo otra herramienta para poder saber cómo voy a actuar. Generalmente, y esto lo propone una teoría que se llama sobre la comunicación emocional, las emociones, como son un signo de alarma, ese signo de alarma es específico, o sea, nos dice que hay algo de nuestro cuerpo que se está dañando. Por ejemplo, cuando tenemos miedo significa que el temor está en que algo nos haga daño. Necesitamos protección. Cuando experimentamos un evento que nos produce alegría, lo que nuestro cuerpo está diciéndonos es,
repite este evento muchas veces, significa reproducción. Cuando la emoción se llama tristeza, lo que nuestro cuerpo nos dice es algo necesitas reorganizar o reintegrar, ¿sí? Algo perdiste, algo temes perder, algo necesitas actualizar. Cuando la emoción es confianza, lo que nuestro organismo nos dice es mantente ahí, mantente en esta relación, mantente en esta dinámica. Si experimento ira, lo que me está comunicando al cuerpo es tienes que destruir, ¿sí? Tienes que destruir algo porque este estado lo que produce es una defensa sobre algunas condiciones. Eso es muy importante, maestras y maestros. Si ya vi qué situación pudo ser la desencadenante de mi dolor de cabeza, ¿sí? Ya pensé en qué fue lo que en ese momento me vino a la mente. Ya identifiqué lo que hice o no hice y ya le puse el nombre a la emoción que estoy experimentando. Fíjense bien, me puede doler la cabeza, ciertamente me puedo doler la cabeza, pero ese dolor de cabeza, maestras y maestros, se debe a lo mejor a la sensación de enojo, a la emoción de enojo. Es decir, me enojé porque mis alumnas y mis alumnos no pudieron repasar sus notas de la clase anterior. Y esto me hizo pensar que no están motivadas o no están motivados. ¿Sí? Noten ustedes cómo esta técnica me ayuda a clarificar lo que voy pensando. Y agregamos un elemento de esta situación que sí puedo controlar. ¿Sí? De las situaciones, no todo podemos controlar. Ustedes deben recordar, maestras y maestros, que aunque pues las situaciones sociales aparecen en nuestras vidas como resultado de procesos más o menos estables, pues no tenemos control sobre ellas. O sea, si mañana yo llego al salón de clases y hay dos alumnos que se pelean a mitad de la clase, bueno, pues esto no lo puedo prever, ¿verdad? Tendría que entender que esa situación no la puedo controlar. De la misma manera, este ejercicio de la autoconversación me ayuda a saber si es racional, y regreso a esta idea, si es racional que yo experimente ese dolor físico cuando tal vez estoy en una situación que no puedo controlar. ¿Sí? Por ejemplo, si mis alumnas o mis alumnos no repasaron las notas de clase y mis alumnas y mis alumnos sí reciben cierta motivación en la escuela, pero no la reciben en su casa, y yo ya he hablado de alguna manera con las mamás y los papás, y el resultado es un cambio apenas mínimo, bueno, debo entender que son las situaciones que yo ya traté de crear, pero que no puedo darles toda la motivación posible, ¿sí? Y al aceptar que hay condiciones de la situación que yo no puedo cambiar, entonces lo que sí puedo hacer es comenzar también a entender que esas condiciones de estrés pues no pueden permanecer ahí, ¿no? Necesariamente son condiciones que al no poder controlar, pues tengo que ir dejando atrás. Cuando sí puedo controlar algo de la situación, entonces tengo que diseñar una estrategia. De estas vamos a hablar un poco más en la siguiente sesión. Hay estrategias que están centradas en la emoción, centradas en el problema o centradas en el replanteamiento. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias centradas en el problema o la situación? Si mis estudiantes no están motivadas o motivados, pues sí puedo hacer algo, ¿no? Sí puedo hacer un taller de motivación, sí puedo hablar con las familias, sí puedo crear un sistema para mejorar la satisfacción y la motivación en el salón, sí puedo hacer algo, estoy centrándome en el problema. Si no puedo resolver algo del problema, vamos a suponer que estamos en una circunstancia en donde ni puedo desarrollar un sistema para motivarlos, ni puedo tampoco
hablar con las mamás o los papás. Bueno, eso es difícil, pero vamos a suponer. Entonces, la estrategia de afrontamiento se va a centrar en reducir la sensación negativa de la emoción, o sea, este enojo que me produjo, que mis alumnos no están motivados. Voy a trabajar sobre eso, no sobre la situación de la realidad, sino sobre la emoción. Y entonces ahí, pues voy a decir, no, pues no puedo motivarlos más, hoy estoy muy enojado, pues entonces sí voy a tomar acción sobre esto. ¿Qué voy a hacer si estoy enojado? Bueno, a lo mejor me voy a ir al cine, me voy a ver una película, me voy a poner a leer un libro, voy a irme al gimnasio, voy a ir a jugar fútbol, voy a salir a tomar un paseo para que se me vaya eliminando la reacción de enojo. No puedo cambiar la situación, pero sí puedo controlar mi emoción. Eso es importante. O las estrategias situadas en el replanteamiento. Vamos a suponer que no puedo ni hacer nada para que mis alumnos se motiven más. Y que yo voy a seguir enojado, que no puedo quitar esa situación o esa sensación de enojo. Entonces, lo que tengo que hacer es replantearme. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tomar un tiempo para dar un poco de espacio, es decir, voy a tomar quizá unas cuantas horas, un día, para entonces, antes de tomar una decisión, a lo mejor alguna o alguno dirá, ah, pues yo ya me voy a ir de la escuela, yo ya voy a dejar de ser maestra o maestro porque pues parece que no sirvo. Voy a hablar con las mamás y los papás para decirles que sus hijos no están motivados, no le están echando ganas. Voy a hablar con la directora y el director y le voy a reclamar porque no me ha dado las herramientas. Voy a hacer un oficio a la supervisora escolar. Voy a grabar un video en el Facebook y me voy a quejar de la forma en la que los jóvenes y las jóvenes no se motivan. Bueno, antes de tomar cualquiera de esas decisiones, primero voy a ver, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Centrarme en el replanteamiento significa que aun cuando parezca que nada puedo controlar, o sea, ni la situación o la emoción, voy a tomar un tiempo para buscar un huequito de lo que sí puedo mejorar, ¿sí? Voy a poner otra situación de vida que pues es crítica y por la que seguramente algunas o algunos ya hemos atravesado o si no, tarde o temprano atravesaremos. Vamos a suponer que vamos o que estamos experimentando el fallecimiento de algún familiar. Definitivamente, si la situación es que un familiar fallezca, no puedo hacer nada sobre la situación, no puedo revertir la muerte. Probablemente mi estrategia de afrontamiento no se concentra ahí, sino en la emoción que estoy sintiendo. Tal vez enojo, tal vez mucha tristeza. Pero si en ese momento no puedo evitar tampoco sentir tristeza ni enojo, entonces tengo que tomar un tiempo para decir, bueno, la muerte de este familiar muy cercano, muy querido, muy apreciado, ¿qué me está enseñando sobre la vida? Y dirán, bueno, Natanael, es un absurdo. ¿No? La muerte no enseña nada. Bueno, y si sí, centrarme en el replanteamiento implica encontrar algo probable en eso que parece caótico. Y las estrategias centradas en el replanteamiento generalmente requieren el apoyo de otras personas que nos conduzcan o nos ayuden a saber, pues, dónde hay un huequito que me da luz para saber que puedo algo replantear. ¿Sí? Y así vamos siguiendo esta ruta cognitiva. Pues, maestras y maestros, vamos avanzando en estas ideas sobre las estrategias, pero ahora sí me gustaría que pasáramos de las estrategias cognitivas que nos ayudan a analizar la situación, a organizar nuestros pensamientos, nuestras respuestas. Me gustaría que pasáramos a revisar una técnica que es muy importante y que yo les sugiero que pongamos en marcha en esta semana, porque hace ratito me dijeron que sí estaban dispuestas o dispuestos a pensar en una estrategia. Y vamos a hablar un poquito más de estas técnicas la próxima sesión, pero sí me gustaría que no nos fuéramos de esta sesión sin llevarnos esta técnica. Además de lo cognitivo, también hay unas técnicas neurofisiológicas que nos ayudan
a reducir el estrés. Esto lo vamos, insisto, a revisar la sesión que viene, pero la gran pregunta es, ¿por qué estas técnicas o en qué nos ayudan estas técnicas, maestro? El agotamiento se manifiesta de manera física, especialmente ocasionando tensión en la estructura musculoesquelética. Las técnicas psicofisiológicas nos ayudan a contrarrestar justamente los efectos del estrés en el sistema musculoesquelético a través de la respiración y la relajación. Es decir, cuando estamos muy estresadas o muy estresados, la respuesta de nuestro cuerpo es endurecer a los músculos. A esto le llamamos tensión, ¿sí? A esto le llamamos tensión. Y la tensión, maestras y maestros, no nos deja nada bueno. No quiero extenderme mucho en esto porque quiero pasar a la técnica. Solo quiero presentarles este esquema que está ahí. Cuando nos estresamos mucho, y esto lo vimos en el módulo 1, nuestro cuerpo se agota. O sea, cuando la situación no la podemos controlar, lo único que hace nuestro cuerpo es cansarse y prepararse para atacar. ¿Cómo se prepara para atacar? Endurece los músculos, se tensa. Cuando ustedes están muy estresados o estresados, seguramente experimentan también un bajón de energía. Dicen, ya no tengo ganas de hacer nada, me siento muy mal. Porque la tensión muscular implica que se quemen carbohidratos. Digo, podría bajarnos de peso, pero no es la manera más saludable de hacerlo, ¿verdad? Los músculos se contraen porque el ciclo el ciclo metabólico hace que los carbohidratos se consuman y el músculo se vuelva rígido para que nuestro cuerpo esté preparado para huir, para aventarse a resolver la situación, ¿sí? Es como el músculo se pone tenso, hay una sustancia que es el ácido láctico que comienza a liberarse. Y el ácido láctico, maestras y maestros, cuando se libera de manera prolongada, tiene efectos muy negativos porque intoxica de alguna manera al cuerpo. El ácido láctico es positivo cuando hacemos ejercicio normal. De hecho, se espera que el ácido láctico se libere, por ejemplo, para que aumente la masa muscular. Pero si la tensión muscular se debe al estrés, el músculo, hagan de cuenta, se pone rígido, el ácido láctico se comienza a liberar, ¿sí? Pero la rigidez del músculo no se elimina, se mantiene así para siempre, bueno, no para siempre, pero por periodos muy prolongados. Y se mantiene así porque disminuye la oxigenación. O sea, si nosotros lo que hacemos es, como cuando vamos al gimnasio, hacer que el músculo se ponga tenso y luego lo relajamos y luego lo volvemos a poner en tensión, pues la masa muscular incrementa, porque usamos oxígeno y eliminamos oxígeno. Pero cuando hay estrés, el proceso de oxigenación se reduce y por lo tanto los músculos se ponen tensos. Una de las estrategias más comunes para reducir la tensión muscular y llevar más oxígeno en nuestros músculos es la simple respiración. Yo les decía hace rato, las técnicas de afrontamiento tienen entre sus grandes ventajas que materialmente no nos cuestan nada, ¿sí? Y hoy vamos a revisar una técnica de respiración que se va a quedar de tarea, maestras y maestros, para que ustedes la vayan desarrollando esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a tratar también de hacer esta técnica como un medio para prepararnos a cerrar esta sesión ya con sus comentarios. Primero, el paso número 1 es identificar qué es el diafragma. Lo estamos mirando ahí en la diapositiva. El diafragma es un músculo que se ubica, si nosotros nos llevamos la mano aquí en el pecho, justo en medio del pecho, ¿no? Tenemos un huesito que es el esternón, ¿sí? Y al final del esternón, pues nos sentimos ahí como un huequito. Bueno, ahí es en donde se unen las costillas.
En ese huequito del esternón se ubica el diafragma. El diafragma es el músculo más importante para la respiración, porque como lo podemos ver ahí en la diapositiva, al insertarse debajo de los pulmones, permite que los pulmones se desinflen o se inflen. Si el diafragma está rígido, los pulmones no pueden hacer este ejercicio de contracción. Pero cuando ejercitamos el diafragma y la respiración, podemos hacer que el aire y, por supuesto, el oxígeno circule mejor en nuestro cuerpo. Ese es el paso número 1. Para ubicar el diafragma, insisto, pongan ustedes aquí la mano debajo del hueso ioides, ¿no? O sea, de la manzanita, ¿no? Y vayan sintiéndose mucho el huesito que está aquí, que es el esternón, hasta que ubiquen la puntita del esternón, que es a donde ya se siente suavecito o aguadito, porque ahí ya no hay hueso. Ahí es donde se unen las costillas. Ahí está su diafragma. Les voy a pedir que coloquen justamente en esta parte su mano para que empiecen a sentir ahí la respiración. Algunos van a sentir que es como una barriguita, ¿no? Porque pues luego nuestro diafragma también se hace poquito gordito, pero pues, no es la barriguita, ¿verdad? Ahora sí, sentadas y sentados como están, maestras y maestros, les voy a pedir que traten de estar lo más cómodas y cómodos posibles. De preferencia, en una posición en la que su espalda esté recta pero cómoda, ¿sí? Recta pero cómoda. Si alguna o alguno se quiere poner de pie, estaría muy bien. No les digo que se recuesten, ¿verdad? Porque pues ahí no nos vamos a ver en la cámara, pero también lo pueden hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que tenemos la mano ahí en el diafragma y que ya lo identificaron, ya que nos sentamos, el segundo paso ahora es colocar esa mano derecha que tienen sobre el diafragma al lado del corazón. El corazón está del lado izquierdo. Ah, bueno, pues hagan de cuenta que nada más suben una cuarta la mano y ya está su corazón. De hecho, ubicar el esternón es también un punto útil para ubicar a dónde está el corazón. El corazón está justo arriba del esternón, ¿no? En el cruce de la línea alba, ¿no? Ahí tenemos también el corazón. Ponen la mano sobre su corazón, ¿sí? Y entonces van a comenzar a inhalar. Este ejercicio, la primera vez quizá no tiene sentido, porque estamos acostumbrados a respirar, pero diría aquí el maestro Benito, nadie recuerda cuándo fue la primera vez que respiraron, ¿verdad? A ver, en el chat, ¿alguien recuerda cuándo fue la primera vez que respiraron? Y que en ese momento sí representó un ejercicio importantísimo para la vida. Exacto, dice la maestra Marilori al nacer. Pues la respiración es importante para el nacimiento y va a ser importante para toda la vida, por lo que ya les comenté. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a inhalar. Fíjense bien, vamos a inhalar lentamente y les voy a contar hasta 5. Vamos a tratar de que nuestra inhalación dure exactamente estos 5 segundos. Ahorita apenas estamos ejercitándonos, ¿de acuerdo? Va a durar 5 segundos. Primero, 1, 2, 3, 4, 5. La vamos a detener ahí, ¿de acuerdo? Ahorita estamos haciendo un ejercicio. Vamos a soltar por la boca. Vamos a exhalar por la boca. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a contarles hasta 5 y ustedes van a inhalar, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Lo que me interesa ahora es que ustedes experimenten la sensación del aire. Algunas personas quizás se sienten oprimidas, algunas personas más se sienten con mareo, algunas personas más quizá están comenzando a detectar un aroma del ambiente, otras personas más quizá están diciendo, bueno, me cuesta trabajo respirar sentado, a lo mejor debería recostarme. De eso se trata este primer ejercicio, de saber en dónde vamos a estar más cómodas o cómodos para respirar. Bueno, ya que hicimos este ejercicio, maestras y maestros, ahora sí vamos a la técnica. Con la mano ahí, vamos ahora
a inhalar por 4 segundos. ¿De acuerdo? Yo se los voy a contar. Vamos a inhalar. 1, 2, 3 y 4. No soltamos. Ahí nos quedamos 4 segundos más. 1, 2, 3, 4. Y en 4 segundos más soltamos. 1, 2, 3 y 4. Tiene 3 fases. 4 segundos para inhalar, mantenemos 4 segundos y soltamos 4 segundos. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo. 1, inhalamos. 2, 3, 4. Mantenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos por la boca. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, si alguna o alguno se siente mareada, eso es natural. Sí, es natural porque también quizá eso se debe a que no estamos acostumbrados o acostumbradas a recibir esa cantidad de oxígeno de inmediato. Pero eso también es un síntoma de reconocer que necesitamos oxigenar mayormente nuestro cuerpo. De igual manera, maestras y maestros, si no tenemos actividad física constante, sobre todo cardiovascular, correr un poco, trotar un poco o caminar a un ritmo constante durante al menos 10,000 pasos, evidentemente vamos a sentir un poco de tensión o vamos a sentir que el oxígeno puede provocarnos alguna condición ahí de malestar o de mareo. Esta técnica, maestras y maestros, la vamos a desarrollar por 4 ciclos. ¿Te acuerdas? 4 segundos para inhalar, 4 segundos para mantener, 4 para exhalar y repetimos así 4 veces. ¿Cómo lo pueden hacer? Sentadas, de pie o recostadas. Esa es una de las primeras técnicas, maestras y maestros, que vamos a seguir para tratar de practicarla esta semana. De hecho, maestras y maestros, ahí la tarea que se les va a quedar pendiente es esta. Nos faltaron por ahí hoy revisar 2 técnicas más, pero lo vamos a hacer la siguiente sesión. Pero mientras tanto, maestras y maestros, vamos a echar a andar 2 cosas. Primero, les voy a sugerir que en estos días ustedes detecten una situación que les esté generando algún desequilibrio y que utilizando la hoja de autoconversación traten de analizar esa situación. Esa es una tarea. Y la segunda tarea es que todos los días de aquí hasta que nos volvamos a reunir el próximo martes, traten de desarrollar estos ejercicios de respiración. Aquí está el de la respiración diafragmática simple y también se les propone el ejercicio de respiración 4-7-8. Se llama 4-7-8 porque en lugar de ser 4 segundos para inhalar, 4 para mantener y 4 para exhalar, son 4 segundos para inhalar, 7 para mantener y 8 para exhalar. Pero no lo quisimos ensayar aquí porque pues a lo mejor si no estamos acostumbradas o acostumbrados a respirar así, podría en este momento marear, pero ese lo pueden ir reproduciendo también ustedes. Está dentro del aula virtual. Y maestras y maestros, este ejercicio de respiración, no olviden hacerlo cuando menos 3 veces al día. Si quieren combinar las 2 técnicas, primero la de la respiración diafragmática simple y luego la 4-7-8 y hacerla en la posición que a ustedes más les convenga. Ya aplicando la hoja de autoconversación y la de la respiración, maestras y maestros, ahora sí, vamos a la plataforma y vamos a poder desarrollar nuestra actividad, nuestra actividad o nuestro producto de formación de este módulo, que por ahí ustedes lo van a ver. Es muy simple nuestro producto de esta semana. Implica, maestras y maestros, que respondamos cómo nos fue experimentando alguna de las técnicas que se sugieren. Aquí revisamos 2 hoy en el aula virtual. Hay otras 2 técnicas que vamos a revisar la próxima semana, pero ustedes también pueden
echar mano de ellas si así lo desean. Es una narrativa sobre cómo les ha resultado experimentar con estas técnicas, ¿sí? Recuerden, la narrativa tiene una extensión mínima de una cuartilla y sobre todo está basada en la experiencia de aplicar estas estrategias de autoconocimiento y también de respiración. Pues bien, maestras y maestros, ya estamos a unos minutitos de concluir esta sesión y por ahí tenemos unas manitas levantadas. Tenemos al maestro Jorán Cano y por ahí también me gustaría que mientras escuchamos al maestro Jorán podamos tener comentarios de unas dos personas más y que también en el chat, por favor, nos vayan dejando los comentarios de lo que se llevan de esta sesión, comentarios, inquietudes o cualquier situación que les gustaría dejar ahí para compartir con nosotras, con nosotros y por supuesto también con las compañeras y los compañeros. Ya tenemos al maestro Jorán. Maestro, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a Buenas todos los tardes, maestro. presentes. Es un gran honor poder estar con personas con tanta ética y responsabilidad profesional. Primero que nada, esto de la respiración es algo muy importante. Bien decíamos que nadie se acuerda el primer momento en que tomamos la primera respiración. Pero, de acuerdo a mi formación y pues por ahí algunos investigadores, el 80% de los humanos no sabemos respirar. Esa es una técnica que nos lleva a todo. Y si me permiten, voy a hacer una referencia muy particular. Nosotros los maestros, nuestra principal herramienta es el uso de la voz. Ya vemos quiénes, cuando estamos a media clase, ya la voz ya no nos da. Yo tuve una formación extracurricular donde me pasaba eso y hasta que me enseñaron a apoyar la voz, pero desde el diafragma, no solamente de las cuerdas bucales. ¿Por qué? Porque las cuerdas bucales, tanto las ocupas, se dilatan y luego te pones afónico y ya no puedes seguir, no puedes continuar. Esto es importantísimo, pero todavía hay algo más alarmante en esto. Y ustedes como psicólogos no me lo van a dejar mentir. Esta situación que ustedes nos están planteando es de las competencias blandas, que en las escuelas, pocas veces nosotros los docentes las tocamos. Por ejemplo, el saber respirar adecuadamente. Ustedes lo decían hace un momento. El poder conducirnos ante el público. Las competencias blandas van precisamente sobre esas cualidades humanas y que a veces nosotros no sabemos o no conocemos cómo llevarlas a su máxima expresión en beneficio de nosotros personalmente y de aquellas personas que conviven con nosotros en lo profesional, en lo social o en lo familiar. Entonces, cuando nosotros podamos aprender esas técnicas muy acertadas que ustedes están proponiendo, y hay muchas más de respiración, que si las combinamos también con lo que es la gimnasia cerebral, vamos a tener maravillosos resultados en lo personal. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Jorán. Es cierto, es cierto. Fíjense que poco destinamos a aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Respirar, masticar, ¿no? Habilidades que son indispensables, como incluso utilizar la mecánica de nuestro cuerpo, agacharnos, ¿no? Cómo movernos.
son condiciones que no solamente protegen a nuestro organismo de alteraciones, sino que, como en el caso de la respiración, tienen un sentido importante. Les decía, lo que hace el estrés es eliminar el oxígeno de nuestros músculos y la respiración lo regresa. Y una vez que nuestro organismo experimenta esa situación de relajación, entonces también cambia nuestra sensación sobre lo que estamos experimentando. Muchas gracias, maestro Corán, por esto que nos comenta y que ojalá que también muchas y muchos así lo veamos en el curso. Son habilidades blandas, habilidades que tienen que ver con lo que no es académico, pero es fundamental para la vida. Gracias, maestro Corán, por traerlo a la mesa. Continuamos con la participación de la maestra Paula Pérez. Adelante, maestra, le escuchamos. Si puede Sí, activar. hola, buenas noches. Hola, maestra, buenas noches. Antes que nada, bueno, reciban un cordial saludo por acá del sur de Coaxacualcos. Yo quiero darles las gracias por la sesión del día de hoy. De verdad que ha sido muy enriquecedora. Me he sentido muy relajada, muy contenta y de verdad que este curso pues ha sido de manera personal muy motivante, ¿no? Creo que estas técnicas que hoy aprendimos las podemos aplicar pues primero que nada con nuestros alumnos en el aula y pues también en nuestra familia. Y de verdad que les doy las gracias por el profesionalismo y la atención con todos nosotros. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, maestros, porque fíjense que he estado explorando la plataforma y ha sido de gran interés ver que existen otros cursos. No he tenido la oportunidad de poderme inscribir. La pregunta es, ¿ustedes pueden apoyarme a que yo me inscriba y tome los otros 2 cursos que se ofertan? Maestra Paula, muchas gracias primero por sus comentarios y qué bueno que estos contenidos le estén siendo de utilidad. Por otro lado, maestra, sí, como ustedes pueden ver en la plataforma de Fundación V tenemos otros cursos que son, por supuesto, de gran utilidad para el desarrollo de la práctica docente. Sin embargo, estos cursos, maestra, como están diseñados de manera específica para la Secretaría de Educación, pues es la Secretaría la que decide la forma en la que los va ofreciendo. Lo que sí podemos hacer, maestra, es pues por ahí a través de los diferentes medios, pues informarle en las redes sociales cuándo estos cursos se van ofreciendo. Hasta ahora hay cursos que se siguen ofreciendo con frecuencia. Tenemos varios sobre gestión emocional, algunos más sobre cultura de paz, que son cursos que abonan al desarrollo de estas habilidades. Lamentablemente, insisto, están a expensas de la oferta del programa para el desarrollo profesional docente. Pero le invitamos a seguirnos, maestra, para que ahí tenga contacto con nosotros y pues también estar muy pendientes de los canales de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial a través de Facebook. Ahí se van ofreciendo las opciones formativas, de la página de la Secretaría y, por supuesto, de la información que viene de la mano de todos los niveles educativos. Muchas gracias, maestra Paola. Muy bien, maestras y maestros. Pues les recordamos precisamente, ahora que la maestra Paola hablaba de la plataforma, todos los textos y los materiales que están ahí alojados han sido diseñados de manera concreta para todas y todos ustedes. Y quisiéramos recordarles que si bien este curso todavía tiene unas cuantas semanas más de duración, nuestro cierre se espera aproximadamente cerca del 30 de septiembre, es importante que no vayamos dejando, por eso del estrés y las prisas, todo para el final. Si ustedes se dan cuenta, maestras y maestros, las actividades están pensadas en lo que nosotras y nosotros experimentamos en la vida. Por lo tanto, no son actividades demasiado complicadas en el sentido de que no tienen que analizar algo que esté afuera de ustedes, sino algo que está muy en el interior. Entonces, les invitamos para que puedan, por favor, mantener ese ritmo de avance. Por ahí ya un poquito más de 400 maestros y maestras ya entregaron el producto del módulo 1, pero vamos a tratar de que cada vez más podamos completar la meta de cada uno de los módulos. Y también recordarles, maestras y maestros, que durante este transcurso hay actividades en la plataforma que podemos desarrollar y que nos servirán
para recapitular los saberes que estamos desarrollando en cada sesión. Por ejemplo, en este módulo número 2, ustedes tendrán por ahí una actividad en la que recordarán los pasos de una estrategia de relajación para que la tengan en mente y la puedan aplicar cuando sea necesario. Pues les agradecemos muchísimo, maestras y maestros, por habernos acompañado esta tarde. Como siempre, es un gusto, es un placer poder compartir estos espacios todos juntos en este momento. Les recordamos que en este curso nos preparamos con herramientas para que podamos todos los días mejorar nuestra salud y nuestro bienestar como maestras y maestros de educación básica. Ha sido un placer estar reunidas y reunidos con ustedes esta tarde. Les esperamos en la próxima sesión sincrónica en este curso que llega hasta ustedes gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Muchas gracias, maestras y maestros. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo martes.